y yo había tomado el ómnibus en Lagomar para el centro, tan temprano que el rocío brillaba en el césped cuidado de los patios. Compré el diario y al pasar de las hojas leí una noticia redactada en pocas líneas donde se informaba que en una calle de un balneario había aparecido el cuerpo de una persona con ropas muy pobres cuya identidad no se establecía y que habría muerto de frío, nada más. Doblé el diario y en mi libreta de apuntes escribí: pobre Joaquín, sintiendo una angustia desconocida por aquel hombre sin nombre. La masa de palabras y melodía, informe todavía, sonaba dolorosamente dentro de mí, como un lamento. Yo le miré los ojos al Joaquín y de puro bueno me decía: el no comer no mata, el no comer no mata, mata el odio y la envidia. El hombre ya se sabe que está aquí, condenado desde el nacimiento, y el hambre no le importa, y el hambre no le importa, la engaña con un sueño. Pobre Joaquín, en medio del silencio. Amaneció en la luz serena y cruel, desde la noche mirando estrellas, y las manos vacías, y las manos vacías, vueltas hacia la tierra. Yo le miré los ojos al Joaquín, tan tristemente empañados y quietos. Morir es poca cosa, morir es poca cosa, dice Joaquín ya muerto. Pobre Joaquín, en medio del Dale. Bueno, buenas noches amigos, buenas noches a todos los compañeros y amigos que andan por ahí. El agradecimiento, el saludo a todos. Y empezamos por acá un nuevo programa de convocatoria en el que nos propusimos hacer una enumeración, un análisis muy sintético de todo lo que hemos abordado hasta ahora
con las ideas madre, podríamos decir, que hasta ahora hemos ido impulsando desde convocatoria, y para eso anotamos una serie de cosas acá. Pero antes de empezar, como siempre, pedimos a los compañeros que compartan para que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible, si están de acuerdo. Y antes de empezar, ya tenemos a dos saludos por acá, a María del Luján Pereira, que nos da las buenas noches desde Maroñas. Buenas noches, compañera, muchas gracias. Y nuestro compañero de siempre, Carlos Cosio Carlón, que nos pone boa noite, camaradas. El Pinduca. Boa noite, Pinduca. Que ya debe estar trabajando, tal vez. Ya debe estar en su trabajo. En su trabajo. Bueno, y esperamos que sigan apareciendo más compañeros y que los podamos ir saludando de acá. Me estoy organizando un poco para poder hacerlo con más fluidez. Bueno, y como vieron, empezamos con la música, con este tema de Rubén Lena, un viejo tema del maestro Rubén Lena, cantado por los olimareños, y porque se refiere justamente a lo que ya desde aquella época pasaba con la gente muriéndose de frío en los inviernos. Él habla de febrero del 68, en pleno Pachecato. Y ahí ya en aquella época, como dice la canción, los muertos muchas veces eran anónimos y se demoraba a identificarlos. Esos muertos en vida, como los que tenemos hasta hoy, con el aditivo que ahora la maldita pasta base acentúa aún más este flagelo, y que terminan estas muertes prácticamente anunciadas, como decíamos, de estos casi muertos en vida. Termina el desenlace por la total ausencia de un Estado, en este caso el Estado burgués, para los cuales estas vidas no les interesan, porque no rinden ganancia. Al contrario, desde el punto de vista de su mentalidad, hasta mejor que se mueran, porque como no generan ganancias, además generan gastos, o pueden generar gastos al Estado si se tiene que hacer responsable de ellos. Y por supuesto, para la burguesía, la plata que nos arranca a nosotros los trabajadores para administrarla, está destinada a otra cosa, no está destinada al pueblo, y menos al pueblo que no le rinde ganancias, que no le rinde lucro. Y este es uno de los temas que queríamos tocar hoy. Al principio del programa, antes de empezar con como decíamos, el balance de lo que ha sido el programa hasta ahora, que como sabemos empezó un 13 de marzo. Este es el programa número 18, y han habido algunos programas extras, especiales, que no han sido los viernes. También hemos tenido el privilegio de tener algunos invitados, como Fabián Almeida de Ademri, Marta Diniz de Fuesis, Pablo Macedo de Ademri también, a quien le mandamos un saludo. Anda con un problemita de salud. ¿Pablo? Sí, lo están recauchutando y va a volver renovado seguramente. Bueno, que te mejores. Un abrazo para él y su familia. Marcos Ezequiel Correa de AMDER, de la Asociación de Maestros. Antonio Buday, miembro del PT, del Partido de los Trabajadores, además un militante de familiares de detenidos desaparecidos, un militante por los derechos humanos también. Y el otro día una grabación especial hicimos con Rafael Fernández, del PT también, sindicalista, luchador sindical, dirigente de AEBO. Pero además hay un montón de gente que no ha aparecido acá en el programa directamente, pero que nos ayuda prácticamente día a día, algunos en los aspectos técnicos,
al cual nosotros le debemos bastante, tenemos que aprender bastante sobre eso. Pero además nos enseñan en el propio desarrollo del programa con muchas opiniones, o sea, colaboran dándonos insumos, avisándonos, incluso en algún caso cuando podemos cometer alguna equivocación. Y a todos les queremos agradecer en este balance. Seguramente en otras oportunidades seguirán viniendo otros compañeros. Carlitos, si podríamos decir que estamos haciendo esfuerzos también para que estos compañeros algún día participen, ¿verdad? Que están un poco no queriendo aparecer, pero son compañeros muy valiosos que tienen mucho para aportar. Y antes que te lances, ya que hablaste de los invitados que hemos tenido, vamos a avisar que para el viernes que viene, convocatoria, también tiene un invitado, Julio González Colina, un trabajador de Antel, del cual vamos a hablar sobre los artículos que competen ante él dentro de la LUC. Ah, qué bien. Un compañero que tiene mucha información de lo que tiene que ver con Antel. Así que el viernes que viene va a ser un programa realmente interesante en lo que refiere Antel con la ley de urgente consideración. Ahí está, lo vamos a hacer por Zoom. Lo vamos a hacer por Zoom, seguramente, sí. Porque Julio está saliendo lentamente de una afección a su salud, bastante jodida. De acá te saludamos, Julio. Así que esta vez será en Zoom y la otra vas a tener que venir. Muy bien. Dale. Bueno, como decíamos, vamos a empezar hablando de lo que planteamos en aquel momento, los objetivos del programa, Wilder. Como decíamos, vimos la necesidad, dado al tema, a todo lo que había pasado durante 15 años, como explicamos, nos mantuvimos, yo en particular, pero Wilder seguía militando a nivel sindical y político, pero yo me había llamado a silencio durante muchos años, porque considerábamos que había que pasar por lo que se pasó, por ese proceso de gobierno de izquierda burguesa que terminó en lo que ya varias veces explicamos acá. Y queríamos trabajar en el sentido de volver a hablar de aquellos temas fundamentales, aquellos temas ideológicos que se habían ido dejando por el camino desde mucho antes de que el Frente fuera gobierno, en una izquierda que había sido copada por la burguesía en su dirigencia y que había ido cambiando totalmente sus objetivos y su perfil y su lenguaje y sus ganas de formar gente, sus escuelas de formación interna de los partidos políticos, cómo fue cambiando todo eso, y fue en definitiva lo que hizo que estos 15 años de gobierno del Frente, a nuestro entender, terminaran en lo que al final terminó. Esa tremenda oportunidad de 15 años, no son 2 días, son 15 años de gobierno, es 3 mandatos, en un país donde los mandatos son de 15 años, un año más extenso que en la mayoría de los países, y que no se haya dejado nada firme, ni un paso, seamos claros, hacia el socialismo. Simplemente el mantener el sistema capitalista, burgués, en funcionamiento, poniéndole parches, poniéndole remiendo para que la gente tuviera una vida un poquito menos mala o un poquito más llevadera. Pero en definitiva terminó por no sacar definitivamente a nadie de la situación en que estaba, terminó gobernando a través de sus dirigentes, no gobernando con la gente, sino supuestamente gobernando por la gente o para la gente, pero no con ella, o sea, no empoderando a la gente del manejo de la política nacional y de la participación, cosas fundamentales en cualquier gobierno que se diga
de izquierda o que pretenda llevar adelante un proyecto socialista para disminuir la desigualdad social y equilibrar un poco la situación de los habitantes del país. Bueno, pero además dijimos desde el principio que nos preocupaba usar el lenguaje lo más accesible posible, lo más simple, que no estábamos preocupados con las críticas de los intelectuales de izquierda o de los iniciados en políticas, eso que en vez de decir va a llover, dicen... de acuerdo al cúmulo nímbulos y la altura de las nubes. Serán copiosas precipitaciones pluviales. Nosotros decimos, está nublado, va a llover, para que se entienda, como usarlo como un ejemplo para que se... Y ese es nuestro interés, que sigue siendo nuestro interés, va a seguir así, y invitando a la gente a reflexionar, a discutir estos temas entre ellas y con sus dirigentes, con sus partidos. Dejamos claro más de una vez que el objetivo de este programa no era incentivar a nadie para que dejara su partido, su organización política, sino para que nuestro objetivo es hacer que estas cosas se vuelvan a discutir, que se vuelva a discutir desde la raíz lo que significa el capitalismo, lo que significa la burguesía, lo que significan los intereses de clase, la lucha de clase, cosa que parece que se ha transformado en mala palabra, desde el principio lo dijimos, y ahora somos ultra, cuando ¿no te parece que se ha ido derechizando demasiado esa palabra? A 30, 40 años atrás, el ser ultra era realmente algo que uno lo decía cuando veía a alguien que pensaba que para hacer un cambio radical, una revolución, bastaba con estrellar los dedos y que estaba todo pronto y que había que pegar un grito y estaba todo pronto. Eso era lo que uno catalogaba ultra. Y ahora resulta que ser ultra somos nosotros, Wilder. Un marxista que nombre a Marx o que nombre el manifiesto comunista es un ultra. Un comunista del partido llamado comunista que se refiere a eso le llama la atención. Hasta la economía socialista ya ha pasado a ser una cosa de ultras en la izquierda moderna del Uruguay. Y bueno, eso por lo que decíamos antes. Sí. Es que también dijimos lo bastardeada que estaba la palabra socialismo en alguno de los programas. Pero todo eso no es que nosotros seamos ultra, y muchos de los que nos están escuchando también serán tachados de ultra. No, eso es lo que es la forma que tienen esta izquierda burguesa de intentar poner un freno a esta tarea de poner de vuelta en el tapete la discusión del socialismo, Carlito. Y anteriormente te referías al hecho de que se hayan cerrado las escuelitas de los distintos partidos que componen el Frente Amplio. Y las cerraron porque entendían de que lo que se iba a decir en la escuelita era totalmente contrario a lo que se llevaba a cabo en el gobierno. Entonces iban a tener problemas con sus alumnos en la escuelita. Y cuando vos te referías a que es una cúpula dirigente burguesa de izquierda, tal vez porque nos gusta aterrizar lo más que podamos las cosas, ¿verdad? Es nuestra propuesta. No lo dice Carlito ni lo digo yo, o sea, lo dijo Martínez en plena campaña electoral. El programa de gobierno del Frente Amplio, de lo poco que se discutió en las bases, era simplemente una guía conductora, no era el programa para aplicar. A cumplir. Entonces no es que los ultras, nosotros ultras estamos diciendo eso. No, son palabras de altos dirigentes
del Frente Amplio que dicen que La gravedad... el programa lo hacen ellos. Lo demás, lo que hacen es una guía para tomar lo que sirve, sí, y lo que no sirve no se aplica. Y como casualidad, las cosas realmente importantes, de las cuales los compañeros de base hablaron y se esforzaron en que pudieran llegar arriba, no se van a cumplir porque no es esa la posición ideológica que tienen los dirigentes burgueses del Frente Amplio hoy para llevar a cabo. Exacto, y la gravedad de esto, además, Wilder, de todo lo que decís, mientras hablaba iba razonando. Más de una vez hemos criticado acá el sistema, lo que llaman democracia, que nosotros llamamos institucionalidad, reglas escritas y a beneficio de una clase social. Al decir eso, que el programa es simplemente una referencia, un engañabobo, digamos, no hay ninguna diferencia con los 5 mejores años de tu vida que prometió la calle Pou, que prometió la coalición multicolor, porque además, al hacer esto, el programa es solo una guía, fundamenta y hace carne de lo que es el sistema, desde el punto de vista de la burguesía, de la utilización que ha hecho la burguesía, del llamado sistema electoral y del carnaval electoral ese que hace, que termina siendo una estafa. O sea, ya nos referimos también a eso acá en algún programa. No. Cuando alguien promete que va a bajar impuestos, que va a bajar las tarifas, y a los 3-4 días de gobierno sube las tarifas, sube impuestos, o sea, es una estafa por donde se mire. Bueno, si desde la izquierda, desde el Frente Amplio, se dice que el programa es apenas una guía, ya está fundamentando que eso es válido para la izquierda también. Y eso es grave. Y es por eso que lo que te referías anteriormente con la falta al tener escuelas de formación dentro de los partidos, cosa que cualquier izquierdista tiene que tener como primer objetivo dentro de hacer formarse ideológicamente. Formar gente, porque los cambios que se plantean son cambios importantes, son cambios radicales, que cambian todo lo que hasta ahora el ser humano, desde que nace en la escuela, desde que da sus primeros pasos, escucha a sus padres, es la ideología burguesa la que está metida hasta el tuétano en la gente. Bueno, cambiar todo eso requiere de cursos de formación, requiere que la gente entienda por qué, cómo funciona, entienda que esas no son reglas divinas, que son reglas creadas por el hombre, por intereses, así como lo fue la esclavitud y era una regla legal, como lo fue la monarquía y era una regla legal en su época. Bueno, el capitalismo llevado adelante por la burguesía también es una regla creada por el hombre, el concepto de propiedad privada, el concepto de acumulación de riqueza, el concepto de obtener del trabajo ajeno la plusvalía y acumular plata con eso, el querer meter en la cabeza de la gente que la plata genera plata, que lo que produce dinero, lo que produce es el dinero del empresario que invirtió, y eso es una gran mentira. La inversión del empresario parte de una acumulación anterior que también partió de la obtención de plusvalía del trabajo asalariado o de herencia que también anteriormente, y eso fue una acumulación sacada siempre del trabajo asalariado en el capitalismo, siempre. No hay otra fuente de ingreso del capitalismo que no sea proveniente del trabajo asalariado. Las máquinas no producen sola, la materia prima es del planeta, los seres humanos arrancan la materia prima, la transforman en mercancía. Y el capitalista, el propietario de la empresa, simplemente acumula la diferencia entre lo que le paga a su trabajador, a su esclavo, y lo que obtiene de lucro de esa mercancía producida por el trabajo del ser humano. Bueno, todas esas cosas solo se hace entender a la gente a través de la formación, a través de abrirle los ojos para que no siga creyendo las mentiras que se le enseña de todo lado. De todos lados, en la iglesia, en la escuela,
en el hogar, en todo lado. Es la misma mentira siempre, fundamentando que el capitalismo funciona porque existe dinero y hay alguien que tiene plata e invierte para hacerle el favor al trabajador de darle empleo. Eso es una mentira. Y bueno, y eso solo se logra hacer entender a la gente a través de la formación, a través de eso que se dejó de lado, por una razón muy simple. Y ese fue uno de los motivos del programa. Porque esa clase que copó en su totalidad la izquierda en la mayoría de los países, porque no es un fenómeno solo en Uruguay, esa burguesía pertenece a esa clase capitalista. Ahí hay empresarios, ahí hay gente o otros que provienen del movimiento obrero, como unos cuantos legisladores, unos cuantos dirigentes del Frente, pero que en definitiva trabajan para esa ideología. Están formados y no sé las ansias íntimas que tendrá cada uno de ellos, piensan llegar un día a hacer eso. Son pequeños burgueses que sueñan con llegar a ser grandes burgueses. Esa es la realidad. Y bueno, y de todo esto nos propusimos hablar en este programa decíamos desde el principio, para que la gente que piensa y que ha ido como nosotros y que ha ido siendo aislada durante todos estos años y dejada de lado y ninguneada, sepa que no está sola, que hay más gente pensando como ellos. Nosotros hemos visto con alegría, cuando empezamos este programa, que fuimos haciendo contacto con un montón de gente que ni sabíamos que existía en Uruguay y que piensa exactamente lo que pensamos nosotros. Y eso también fue un logro, fue lo que hicieron después en esta última campaña electoral. Salieron a decir que pensaron que nos habían enterrado, pero éramos semilla. ¿Quién los enterró? ¿Acaso la derecha durante 15 años enterró a la militancia de izquierda? ¿No fue el propio gobierno frente amplista el que guardó esa semilla en un frasco y cerró la tapa para que no germinara? O la derecha no hizo nada para enterrar esa semilla. Después se preguntan ¿por qué no nos votaron? ¿Por qué? Es que no tienen memoria. Sí, claro que hubieron logros. Algunos de esos logros incluso ni siquiera estaban en el programa del Frente Amplio. Claro, pero aparte hay logros, Carlitos, que hay cosas que son elementales, que ya deberían de haber existido hace 100 años atrás. Ahora, vos no podés hacer, no es carta de credencial que te dure toda la vida como la credencial. El hecho de que elabores leyes en lo que tiene que ver con los excluidos de la sociedad, en lo que tiene que ver con discapacidad, género, afrodescendencia, todas esas cosas, Carlitos. No puede ser que eso sea una carta de crédito para que gobiernen 100 años porque se discutió el problema de la discapacidad o porque se puso una cuota de género o porque se elaboraron cuotas también para los compañeros y las compañeras afrodescendientes. Y la cuestión LGTB, la ley del aborto y un montón de cosas más, pero que había que votar esas leyes, pero hay muchas más leyes que tienen que ver con lo macro del país, que lo que hicieron fue olvidarse de eso, que nosotros hablamos en algunos programas, el hecho de que este gobierno se haya retirado sin haber promulgado leyes o incluso hasta cambios en la Constitución que dejaran firme un montón de cosas que vino este gobierno y le pasó la escoba y las tiró a la basura porque no había nada que estuviera agarrado. Van como 300 o 400 trabajadores
del MEC para afuera, van no sé cuántos del MIDES para afuera. Son trabajadores que estuvieron ahí trabajando 8, 10, 12 años y este gobierno no los presupuestó, el gobierno saliente no los presupuestó, no hizo nada. Y después más adelante nos vamos a referir al famoso achique del Estado, vos lo mencionaste recién. Pero no pueden ser cartas de credencial por el resto de la vida por algunas cosas que se hicieron, que ya estaba bien que se hicieran, pero había muchas más cosas que hacer en lo macro que no se hicieron. Y quiero referirme a una cosa, Carlitos, porque es muy común con los jóvenes frente amplistas, que ellos hablan de que Lacalle salió presidente con el 29% de los votos. Tenemos que decirle a esos jóvenes que si tenemos una ley electoral en la cual existe balotaje, fue porque el Frente también estuvo de acuerdo con que existiera balotaje. Fue el mismo Frente Amplio el que levantó la mano para que existiera balotaje. Astori lo defendía abiertamente. Y Astori lo defendía abiertamente. O sea, no es como tal vez le pueden decir a los jóvenes que hoy integran las filas del Frente Amplio. Porque el otro día salió esta conversación y uno de los jóvenes dice, pero no puede ser que el Frente Amplio... Sí, el Frente Amplio fue el que estuvo de acuerdo con la cuestión del balotaje. Y el Frente tuvo 15 años para sacar el balotaje y no lo sacó. Lo que pasa es que el Frente Amplio pensaba tener algún periodo más y los hoy multicolores, capaz que alguno de esos multicolores, en vez de hacer alianza con el Partido Nacional, pudiera hacer alianzas con el Frente Amplio. Bueno, hasta Mujica ha dicho la posibilidad de que se puede dialogar muy bien y tejer alianzas con Manini, con Cabildo Abierto. Mujica y Manini son hermanos, son lo mismo. Bueno. Esto cada vez que disculpame, Wilder, pero es que cada vez que se nombra a este tipo, a mí realmente se me paran de los pelos de punta, porque es todo fruto de este proceso que hemos enumerado recién. Que exista un personaje como el Pepe Mujica en la izquierda uruguaya, un tipo que defiende el capitalismo, que dice que es lo mejor que puede haber, que dice que los sindicatos son la peor porquería que puede haber, está escrito. No es que se me ocurra a mí, busquen ahí lo que dice Mujica de los sindicatos. Es un tipo que entre él y Huidobro hicieron el partido militar en Uruguay. Mujica se volvió al Parlamento ahora a pesar de la pandemia cuando se iba a discutir el desafuero de Manini. No solo para los votos de él, sino para presionar a sus seguidores ahí. Y después sale en la televisión, lo entrevistan por todos lados, con su diciendo pavadas todos los días, y todo el mundo lo aplaude como si fuera un personaje de izquierda. Es un fraude mundial este tipo, un fraude planetario, y cada vez se va revelando más. Con el tiempo esto va a aflorar y mucha gente que hoy nos detesta, nos odia por lo que decimos de este personaje, fue el creador de Almagro. Este tipo que ahora anda defendiendo y fundamentando todos los golpes de Estado de extrema derecha en América Latina. Fue el fabricante de ese personaje y lo regaló para toda América después en la OEA. Y no se ve nada de esto. No se ve que el tipo odia a la izquierda. Que el tipo es un hombre que ama el capitalismo y es adulón de los milicos. Es un milico más, como lo era Huidobro. Cuando murió Huidobro, Manini dijo, se fue uno de los nuestros. Es que nadie ve esto.
Solo nosotros lo vemos, o sea, diga lo que diga el Pepe, porque es ese personaje que una vez fue guerrillero, está bien, y es un traidor por donde se lo mire. Lo que pasa es que él tiene visibilidad, y un Marenales, esos, bueno, ya fallecidos, pero no tenían la visibilidad que tienen. Y estos sabían y lo decían. Zabalza, que está vivo todavía, y lo dice cada vez que lo entrevistan, quién era Mujica, lo que significó, o sea, Mujica incluso en la cárcel, en el batallón Florida. No somos nosotros los que lo llamamos de traidor. Zabalza dice que es un traidor. Y bueno, y estos personajes son los que vinieron a reventar al medio la izquierda y desperdiciar 15 años de gobierno, este tipo diciendo pavadas. 15 años de gobierno y 30 años y pico, o 40 años y pico, de militancia. Y después se preguntan inculpan, Wilder, a los desencantados del Frente por la victoria. No, los desencantados del Frente... Pensemos una cosa, ¿en qué cambió la sociedad uruguaya en estos 15 años de gobierno del Frente? ¿Acaso no fue un gobierno burgués más? La justicia, por ejemplo, dejó de ser una justicia para los ricos y otra para los pobres. ¿Cambió en algo eso? Los gurises que pueblan las cárceles entre 18 y 26 años son más del 50% de los presos en el Uruguay. 13.000 presos. Sí, en este momento. Esa gente creció. Algunos tenían 3 años cuando empezó a gobernar el Frente, los más viejos 10, 12. Y están poblando las cárceles. La justicia sigue siendo, la exclusión social sigue causando todo este mal, causada por la injusticia social. Y fueron 15 años, no son 2 días. Las cárceles están llenas de personas que crecieron. Fue distinto a cualquier gobierno burgués en el sentido de que gobernaron en sus gabinetes entre 4 paredes y nunca participó la gente realmente en la toma de decisiones. Nunca empoderaron a nadie de ninguno de estos cambios que muchos de ellos, Wilder, y esto es bueno enumerar, como vos decías, la ley de género, el derecho a la interrupción del embarazo sin penalidad. Eso fue arrancado, eso no estaba en el proyecto del Frente Amplio, no estaba en el programa, eso fue arrancado por la gente, por las movilizaciones de las mujeres, de la población LGBT, y ante un gobierno que no tuvo cómo decirles que no, porque justamente hasta por razones electorales, y porque un gobierno de izquierda o supuestamente debe estar más atento a las reivindicaciones populares. Pero ¿acaso el Frente Amplio dejó de reprimir al obrero cuando hubo necesidad? No, lo hizo cada vez que no pudo controlar por sus manos, por sus tentáculos, fueran parlamentarios, fueran lo que fueran, incluso hasta dentro, utilizando a veces la estructura del PCNT. Cuando no pudo, salió y reprimió. Salió a dar palos de cualquier manera. Con perros y garrotes a darle palos, fueron a desocupar con no sé cuántos milicos el local del Codicen, ¿verdad? Que tenía 4 o 5 profesores ahí adentro y unos gurises que lloraban de miedo, nunca se esperó que... Bueno, lo hizo Tabaré Vázquez. Ningún problema. Ya había mandado a reprimir en la intendencia. Como lo había hecho cuando era intendente de Montevideo. ¿En qué cambió eso? ¿Por qué deben estar encantados todos los frente amplistas con el gobierno del Frente? Justamente para eso es que intentamos que este programa sea. ¿Acaso dejó de privilegiar al capitalista, Wilder? No. ¿Al gran empresario? Nunca, como en esos 15 años de gobierno del Frente, ganaron tanta plata los empresarios. Mayor extranjerización de la tierra, los mayores préstamos a personas físicas insolventes. No nos olvidemos lo de Fripur. No sé cuántos millones de dólares
que después fueron a parar a los molinos de generación eólica, y hoy Fernández, este personaje Fernández, nos vende la energía eléctrica a nosotros con plata que le dio el Estado y que no se la va a pagar. Claro, y lo de UPM, Bueno, lo de UPM. la Sí. frutilla de la torta, aplaudida, claro, no tiene más remedio estos fascistas que asumieron el gobierno ahora, que llegaron al gobierno, de hacer alguna crítica, pero va en línea con lo que... Es un proyecto burgués como cualquier otro, No, ya están de acuerdo, en ya beneficio firmaron. del capital, del gran capital, en beneficio de los monopolios internacionales. ¿Y por qué tiene que Esa estar es otra ¿Por qué cosa. no puede haber desencantado con todo eso? Que esa es otra cosa que hemos dicho, o sea, esta famosa, lo que dice la calle Pou, o sea, es la institucionalidad, la cuestión para mirar para afuera. Fue lo que hizo el FA cuando empezó a gobernar, dejó un montón de cosas que venían de periodos anteriores atadas y que eran nefastas para el país. Y las dejó. O sea, gobernó igual que blancos y colorados. Pero hasta la cuestión de los acomodos, Wilder. ¿Qué diferencia hay, yo veo las críticas ahora, a que Heber acomode a sus familiares, que la vicepresidenta acomode, que pongan en cargos de confianza y como asesores a cualquier familiar? ¿Qué diferencia hay en esto con ha puesto su futuro yerno con un altísimo sueldo también de asesor en el MIDE? ¿Qué diferencia hay? No es acomodo igual, no es corrupción igual. Y después nos explican por qué ha desencantado del Frente Amplio. Y podría seguir enumerando. Un festival de acomodos se transformó. Y no era que iba a ser totalmente diferente. Bueno, no quieren que hayan desencantado. Bueno, y es por eso que existe ese programa. Porque, ¿qué pasa? Ahora vamos a tener 5 años de este gobierno, esperemos que sea solo 5, van a entregar el país destruido, van a entregar el país endeudado, destruido, con más injusticia social, y el pueblo uruguayo va a volver a votar a una alternativa, seguramente. Ellos entraron como entró Macri en Argentina, sabiendo que la reelección es imposible. Más en una coalición de este tipo, un rejuntado que fue para sacar al frente del gobierno y llegó ahí para destruir todo lo poco que se había logrado durante todos estos años por una administración del Porque Frente hubieron Amplio. cosas que se lograron. Se lograron, con la pero lucha además, de la gente se lograron. con el trabajo de la gente, pero además, como el propio mamarracho Mujica decía, por el viento de cola famoso. Se agarró por una coyuntura internacional un montón de factores favorables, que fue el buen precio de las commodities que Uruguay coloca en el mercado, se abrieron nuevos mercados, se hizo una buena administración capitalista en ese sentido, salió del lomo del trabajador como siempre. Estos tipos, esta oligarquía fascista y religiosa que vino ahora, vino a robar, vino a embolsarse y vino a endeudar el país. Y lo va a hacer. Dentro de 5 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos en qué vamos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué cambios se van a hacer en Uruguay? ¿Volver a un gobierno del Frente tal como fue durante estos 15 años? Para que dé otra vuelta el capitalismo hacia abajo, en esos diferentes modelos e intentos paliativos de ir llevándolo adelante, expulsando gente, marginando gente, reprimiendo gente. El aparato de represión, el aparato de control estatal al reclamo popular, el Frente lo dejó intacto, armadito y mejor armado que antes. Y nunca tocó la formación fascista ni militar ni policial. Las escuelas militares y policiales siguieron formando fascistas, enemigos de su propio pueblo.
gente dispuesta a masacrar, a matar, como ha sido histórico en América Latina, salvo raras excepciones, de ejércitos que más o menos se comportan a favor de su pueblo, pero los adoctrinan ahí para ver el pueblo como su enemigo. Su amigo es el burgués, su amigo es cuando un pobre reclama, el milico pobre cree que contra la patria, y es contra el propio que le paga un salario miserable, ese milico, pero está dispuesto a pegarle al hermano, a la madre, a quien sea, como vemos en Bolivia ahora, porque fue adoctrinado así. Y ninguno de estos, hagamos una aclaración, estos gobiernos progresistas de América Latina, en ninguno de los otros países se hizo lo que nosotros insistimos que habría que haber hecho. O sea, se siguieron formando a las fuerzas represivas en las escuelas militares y policiales de la misma manera que se hace acá. Porque en definitiva, ¿para qué lo hacen? Porque saben que algún día van a tener que reprimir. Y para eso necesitan esa formación en los individuos que componen esos equipos, esa fuerza represiva. En ningún lado, en todos lados, en todos los países la formación siguió siendo represiva, claro, para reprimir. Exacto. ¿Y qué se va a hacer entonces? Volvamos a la pregunta. Bueno, volvamos a la pregunta. Es una linda pregunta. ¿Qué se va a hacer en este sentido? ¿Se va a volver a apostar, Wilder, a ese tipo de dirigencia, a ese tipo de frente amplio izquierdo capitalista? Bien, Carlito, este programa, cuando lo conversamos y lo hablamos, los dos teníamos muy claro que en realidad estos amigos, en principio, amigos frente amplistas, no íbamos a tener por un rato. Y algunos, que ahí sí, ni a mí ni a Carlito nos importa, no van a ser amigos nuestros nunca, por las cosas que decimos acá. A no ser que entremos al frasco con ellos. Claro, y una de las cosas importantes es el hecho de que siempre lo discutimos con Carlito cuando dialogamos con alguien, cuando andamos por ahí, porque dicen, es un programa antifrente amplista. Bueno, si es un programa antifrente amplista, invitamos a esos compañeros que dicen que este es un programa antifrente amplista para debatir. Y nos ha sucedido que debatimos por Facebook o por WhatsApp y terminan yéndose al mazo cuando expresamos este tipo de cosas que, seamos honestos, Carlitos, estamos diciendo cosas que están escritas, que están dichas, o sea, no es que nosotros las inventamos. Lo que estamos haciendo es exteriorizarlas o tratando de ponerlas para que más gente la escuche. Y algún día, con mucha de la gente que nos conoce, con la cual podemos hablar, veremos si realmente no podemos razonar cuánto de antifrente amplismo tenemos. Por eso Carlito decía, la lucha está en las bases de cada uno de estos partidos y que den la lucha para arriba. Pero volviendo al tema, ¿qué va a pasar, Carlito, no? Hace poquitos programas nosotros decíamos acá que hay algo que está cambiando. En realidad es un trabajo muy de paso de hormiga que se viene haciendo desde hace muchos años, pero que con la oposición, principalmente de los militantes del Frente Amplio, era bastante difícil de llevar a cabo en las organizaciones sociales. Carlitos, sucedió con el 1 de mayo,
sucedió con el 8 de marzo. El otro día tuviste la posibilidad de ir a la movilización que convocaba el PIT-CNT y a la movilización que convocaban distintas organizaciones sociales y distintos partidos políticos. Hay muchos jóvenes que están tal vez haciendo un análisis o algún tipo de lectura, o escucharán más gente tal vez que piense como nosotros, y no están tan ciegos y están pensando de otra manera. La movilización de hoy, una movilización también que no viene del PIT-CNT, y también una movilización muy masiva, con unos discursos de los compañeros que fueron oradores realmente muy interesantes. Digamos que en el hilo conductor en el que estábamos hablando nosotros, fueron muchos de los discursos. Entonces se está generando algo, Carlitos. Ahora, ¿qué es lo que se está generando? Y no por una cuestión de cooptación. Pertenezco al Partido de los Trabajadores, soy militante del Partido de los Trabajadores. El partido intenta estar a la vanguardia, pero no ser la vanguardia, sino ser parte de la vanguardia. La cuestión es cómo se maneja esto. Y para eso tendríamos que irnos un poquito para atrás, Carlito, a la plaza en España, la Plaza de los Soles, ¿cómo era? Donde empezó uno de los primeros movimientos importantes. Después sucedieron otros en otros países, en Grecia, también en Estados Unidos, movimientos totalmente independientes. Ahora hay un problema. Una cosa es ser independiente y la otra es no tener una idea de por qué movilizarte. O sea, la cuestión no pasa estar en contra de algo si no lo queremos realmente llevar adelante. Y para llevar adelante hay que tirar estructuras. Bien. Y bueno, aquí se viene una batalla, y no por las estructuras, porque hay que simplificar, hay que hablar bien clarito, Carlito. O sea, no se trata de estructuras que coopten, que sujeten. No, que den libertad. Acompañen. Que acompañe, que den libertad a las decisiones, pero que no nos agarre desarmados ante los hechos que se puedan avecinar. O sea, como militante del Partido de Trabajadores, nosotros decimos que el gobierno lo tiene que tener el pueblo. Y a veces lo simplifico mucho, o sea, no es muy difícil de gobernar un país. Ahora, si escuchamos a los economistas, si escuchamos a los abogados y todo, hay que ser muy técnico para poder gobernar un país. Eso es cuando en realidad es como una casa. Eso es hecho a propósito. Carlitos, el lenguaje que manejan y la economía no tiene esa complicación. No tiene esa complicación. Lo han demostrado muchas veces, mucha gente que ha administrado países revolucionarios o grandes cambios, que no eran formados en ninguna facultad. El Che Guevara con la economía en aquella época, sí, como lo llevó adelante. Claro que tienen que luchar contra la burguesía mundial, como siempre decimos. Claro. No es una lucha pareja. Los propios revolucionarios de la Unión Soviética, en sus principios, de Rusia en sus principios, ¿no? 1917, 1905 y 17 después, cómo lograron, a pesar de la guerra y de la miseria de aquel pueblo, transformar a ese país y dar el ejemplo para el mundo, porque hay otro factor, no me quiero desviar, pero
que la izquierda ya no considera más. O sea, hablan de la Revolución Rusa como si fuera un fracaso, algo que no funcionó, algo que... Cuando es totalmente lo contrario, fue una revolución traicionada por Stalin. Eso es otra cosa, burocratizó, se alió a una burguesía estatal, nunca se pudo sacudir los obreros de arriba, pero en fin no siguió adelante con lo que se planteaba la revolución de Lenin. Pero, quieran o no, fue un marco que cambió el planeta para siempre. Las relaciones laborales en el planeta cambiaron a partir de la Revolución Rusa. La primera ley laboral que existió en Europa, antes que todas las demás, fue enseguida la Revolución Rusa, justamente porque no tuvieron más remedio que hacer una ley laboral que amparara a los trabajadores para evitar que se les viniera encima, si no hubiera existido la Revolución Rusa. Todos estos cambios, las 8 horas, los derechos laborales, todos, las vacaciones, el aguinaldo, todo lo que se fue logrando con el paso del tiempo, existió porque hubo una Revolución Rusa. Si no, no se habría logrado jamás eso. Y bueno, y eso se ha dejado de hablar, se ha dejado de nombrar, se ha dejado de referir. Eso, ahora cuando te hablan en izquierda, te hablan en Tony Blair, en Felipe González, yo qué sé. Sí. Esa es la izquierda o sea, el capitalismo, el llamado progresismo, que ya ha demostrado, por más vuelta que se le dé, implementan una y otra vez las mismas fórmulas disfrazadas, con un ropaje distinto, pero son las mismas fórmulas capitalistas, que no paran de expulsar gente permanentemente. Ya no es capaz el sistema capitalista, vuelvo a repetir, de incluir a la población, de incluir a todas sus fuerzas productivas, o sea, los seres humanos capaces de trabajar. Con la tecnología que hay hoy, si no estuviera a servicio del lucro, el ser humano con trabajar 3 horas por día viviría fantásticamente bien en el planeta. Con toda la capacidad industrial que hay, con toda la capacidad tecnológica que hay, inclusive para el reciclado, para no agredir tanto la naturaleza, para volver una producción sustentable en el tiempo, con toda la tecnología que hay. Si no estuviera el funcionamiento de la sociedad a servicio del lucro de los dueños del capital, de la burguesía, los que tienen en sus manos el poder de dominar y decir que sí y que no, si estuviera en manos del trabajador, con trabajar 3 o 4 horas por día sería más que suficiente para que todos los seres humanos vivieran con comunidad. Pero mientras la burguesía pueda seguir dominando, mientras haya posibilidad para ellos de seguir con la sartén por el mango, aunque tengan que matar, aunque tengan que reprimir, aunque tengan que hacer lo que sea, como lo hacen a diario, inventar guerras para vender armas, o sea, lanzar gente al mar huyendo de esas guerras, o sea, toda la crueldad que ha sido el capitalismo, siempre, pero acentuado en estos últimos años, no les importa a los burgueses. Por más que pase eso, ellos mientras puedan seguir adelante con sus privilegios, lo van a hacer. Somos nosotros, los trabajadores conscientes, que sabemos que no hay otro camino que no sea el cambio de este sistema por una economía socialista, una economía distributiva, justa. Somos los que tenemos que trabajar. No esperemos que sea la escuela dirigida por la burguesía, la justicia integrada por burgueses defendiendo a su clase, los izquierdos capitalistas llegando al gobierno los que van a cambiar estas reglas. De ahí se explica 15 años de gobierno sin una reforma estructural que le diera firmeza a lo poco alcanzado, volvemos a repetir, porque a veces hasta te dicen, no podemos andar cambiando la Constitución cada gobierno, pero ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo la derecha lo puede hacer? ¿Cómo la burguesía cambia la Constitución a cada vez que le conviene o que necesita un cambio
para seguir gozando de sus privilegios. Cada vez que la tiene que adaptar a su favor. A su favor. ¿Por qué 15 años de un gobierno de izquierda en un país no puede hacer una reforma constitucional profunda que afiance la permanencia de logros para la mayoría del pueblo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es muy simple. Los dirigentes de ese gobierno de izquierda también son burgueses y defienden sus intereses de clase. Lo demás es todo bla, bla, bla. Es todo hacer caras y bocas y hablar como si estuvieran conmovidos ante las injusticias sociales e ir parchando, poniendo curativos sin cambiar las estructuras de una forma permanente. Es por eso que una LUC como esta, que decíamos que habría que una izquierda revolucionaria o una izquierda marxista o una izquierda, tendría que haberse negado a siquiera discutirla. Bueno, pero vienen de un plumazo, tiran abajo en 4 meses toda la estructura social, el pacto social del país, con la complicidad de muchos legisladores supuestamente de izquierda o de izquierda burguesa, que están ahí dándole legitimidad, haciendo reformas a esa ley, al conjunto de esos 400 y pico, casi 500 artículos. Cómplices, esa es la palabra. Porque en ningún momento, y ojo, si no se presiona, si no se sigue presionando, si no sigue creciendo ese movimiento que recién se refería Wilder, desde las bases, desde la gente, no esperen nada de esta burocracia sindical uruguaya, que Wilder recién se refería al acto de ayer, enfrente, creo que fue al Ministerio de Economía de Montevideo, convocado por un montón de sindicatos y organizaciones sociales, con la ausencia total de la dirigencia. No convocó en ningún momento la dirigencia sindical uruguaya. La dirigencia sindical está involucrada, no tiene tiempo, Carlito, está en otras cosas. Está discutiendo la rebaja salarial de todos los trabajadores del país. Porque entienden la dificultad y los está intentando convencer de que la única salida es a través de la rebaja salarial. La ultraactividad, que hasta hace un tiempo era hasta legal la ultraactividad, o sea, se llama ultraactividad todo aquello que el trabajador gana por fuera de su salario. Nocturnidad no, porque ahora hay un proyecto de ley ahí que está casi zanjado, ¿verdad? Pero lo de la salubridad, sí, por llegar en hora, por esto, por aquello, presentismo, presentismo, todo eso, bueno, todo eso cae, pero el mismo Frente Amplio antes de irse estuvo de acuerdo con que la ultraactividad caía. O sea, no pueden ni abrir la boca. No pueden ni abrir la boca ante estos hechos, porque el Frente Amplio lo estaba proponiendo. Bueno, dando... Carlito... ¿Sí? ¿Qué tenés anotado por ahí? No, para redondear un poco esto, y no sé qué otra cosa tenés vos, hay que ver esto que estuvimos viendo y siguiendo, ¿verdad? Los chalecos amarillos y la situación de Chile. Porque, reiteremos nuevamente, cuando tú te referís a la cuestión del capital, una de las cosas que por suerte está tan calentita, está en la mesa todavía, es el hecho de que si no van los trabajadores a producir, no hay capital, no se reproduce el dinero. Bien, y resulta que la organización, por eso es que hay que mirar un poco más allá de lo que significan nuestras fronteras, ¿verdad? Invitamos a los trabajadores que están del otro lado a que lo hagan, o que si tienen aportes nos los hagan llegar. La cuestión de los chalecos amarillos de Francia y lo de Chile
están haciendo declaraciones, ellos están esperando que pase la cuestión de la pandemia porque piensan volver a la calle. Ahora, la discusión que hemos tenido a través del aparatito no es discusión, o sea, el intercambio que hemos tenido es que no todos ven de qué manera, no de qué manera salir a la calle de vuelta, sino hacia dónde conducir eso. ¿Ah? Cuando llegás a levantamientos como el que hubo en Chile, está la discusión de qué hacemos acá después de esto. No queremos, queremos que baje el boleto y que la educación sea gratuita. Y bien, si la presión es tan enorme, aunque Piñera es un reventado de miércoles que aguantó igual, dejando ciego a la gente y cagándolos a palo, ¿verdad? Si vuelven a salir, la cuestión es que no es solo que tiene que ser gratuita la educación y que el boleto tiene que ser más barato. Es que los trabajadores tienen que ser quienes gobiernen. No, y esa discusión, Carlito, con esta heterogeneidad de compañeros en los que se están armando estas movilizaciones, hay una gran cantidad de diferencias en ese sentido. Hay quienes participan de estas movilizaciones puntualmente por un tema que quiere que tenga visibilidad, y en todo caso, más allá de la visibilidad, que se haga carne, que sea un hecho real y que se pueda modificar esa situación. Hay que hacerle entender a los compañeros que no solo se tiene que modificar esa, porque si tú vas por la tuya, yo voy por la mía, claro, vamos en conjunto a una movilización, pero seguimos siendo carne del capitalismo porque estamos separados en la lucha. Cuando vos decís, vos tenés un dicho muy famoso, o sea, muy veraz, o sea, si hay alguien que realmente tiene muy bien coaccionado su accionar, es el capitalismo. Claro. La burguesía tiene 200 años de experiencia después de su gran victoria en Francia. Estamos más ahí. De 200 años. No sé qué te queda vos, que estamos en la hora. Nosotros habíamos dicho que en la invitación que además íbamos a anunciar las propuestas a seguir adelante con convocatoria, y justamente queremos hacer un ciclo, el recuento que hicimos, pero además un ciclo posterior de convocatoria, agarrando temas específicos. La opinión sobre, por ejemplo, la democracia, el Parlamento, la justicia. Ya hemos hablado, sin profundizar en el programa. La cuestión es ir más a fondo. La enseñanza formal y su papel, la seguridad. ¿De qué se trata la seguridad? La seguridad de la vida de todos o la seguridad de la vida de algunos y de las propiedades de algunos. Ese tipo de cosas tenemos que profundizar, hacer un programa específico para cada cosa. La religión y su papel, su función en la sociedad. La izquierda o las izquierdas. La derecha con su presencia en todas las clases sociales. ¿Y por qué se da? La revolución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución? Hacer un programa sobre eso, de convocatoria, la opinión nuestra sobre eso. El marxismo, sus intérpretes, sus falsificadores, sus creadores de dogmas y mitos, sus revisionismos. Ese tipo de cosas, tratando de llevarlo al lenguaje más llano posible que nos hemos propuesto desde el principio, sin importarnos con las críticas que nos hagan si nos importara ya habíamos cerrado los el programa. sectores académicos de la izquierda a que nos tienen acostumbrados, como hablábamos. Y entonces por supuesto, nos vamos a agarrar una serie de programas así, tal como lo anunciaba Wilder. El próximo programa va a ser un tema
muy, pero muy importante que tiene que ver con todo lo que son las comunicaciones en el país, a partir del tema de Antel, pero seguramente todo lo que significa esta LUC, que se ha ido modificando en algunos aspectos, pero otros han quedado intactos. Como dijimos desde el principio, pueden cosas que se pueden modificar, Wilder lo aclaró muy bien, hay ideas fierro, hay ideas firmes, que esas no se tocan. Bueno, y este ejemplo de Antel, así como tocamos el de la enseñanza, va a ser para clarificar todo esto. Pero, y así vamos a ir intercalando estos títulos que di recién con estos otros programas. En realidad era el espíritu del programa, pero siempre dijimos que también nos íbamos a referir a acontecimientos del día a día. Y resulta que el día a día nos llevó... Nos absorbió bastante. Nos absorbió y nos va a seguir absorbiendo. Sí. Pero sigue pendiente tocar todos esos temas que enumeraste. Claro. Que desde un principio lo habíamos hablado, claro, con Wilder. Incluso lo habíamos titulado convocatoria y tal cosa, convocatoria y tal otra, y hacer programas especiales sobre cada tema para poder profundizar esos temas. Y los hemos ido tocando muy al pasar en varios programas. Pero hoy no quiero que nos vayamos, Wilder, sí, sin tocar lo lamentable de los últimos días en Rivera. Otro femicidio más, otra muerte más, en este caso una niña prácticamente, una adolescente, por parte de una bestia que aparentemente la acosaba, la mató, 14 años, y casi mató a su hermanito, no sé cómo está. No, creo que está fuera. Y bueno, todo esto enmarcado en este país, en esta situación actual, donde tenemos en el Parlamento energúmenos como esta Inés Moncillo, que sale a justificar exceso de amor. El exceso de amor como causa del femicidio. Con esa realidad estamos en esta sociedad uruguaya y de eso se tratan estos sectores evangélicos, religiosos, de la Edad Media, que están estos verdaderos empresas a servicio del lucro y de la alienación de la gente, usando como herramienta para obtener millonarios lucros y poder, la alienación de los sectores muchas veces más desposeídos de conocimiento o de lectura o de estudios, si bien hay algunos bastante vivos, bastante estudiados, como decías tú el otro día, que también lo usan como medio de ascender políticamente y de llenarse los bolsillos, muchos. Pero estos sectores están en el Parlamento hoy y siguen sucediendo estas cosas horribles. Que hace pocos días en La Pedrera también una señora mayor, trabajadora, el tipo llega ahí a la casa y la asesina, después se mató él también. Pero es esa mentalidad que persiste. Y eso tiene una explicación. Por eso esos temas que enumeraste antes, Carlitos, eso también tiene una explicación. Hay una educación que hay que revertir, que no se revirtió tampoco. Por suerte, ya nos referimos a esto en el programa. Las mujeres, las aplaudimos, por fin se están organizando de una forma en que nosotros no tenemos ni siquiera nivel para meternos y opinar sobre. Con que nos callemos la boca y nos pongamos a las órdenes, con que simplemente cada vez que pase esto, nosotros los hombres nos tratemos de explicarnos por qué lo hizo el hombre, algo le habrán hecho. Solo con eso ya les estamos haciendo un favor a las mujeres. Y modificar nuestra propia formación. Yo tengo 64 años, Wilder es un muchacho joven todavía. Tengo 63. Pero a mí me cuesta, cuando hablo acá en el programa, habrán visto decir todos y todas, o esa cosa que se ha ido logrando, porque yo me crié toda mi vida y me eduqué. Cuando se decía los hombres, supuestamente nos estábamos refiriendo a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y bueno, nos están haciendo ver que no es así.
Y tenemos que sumarnos sin interferir a la lucha de las mujeres. Y muchas veces la mejor forma de sumarnos es ponernos a la orden y callarnos la boca. Y escucharlas. Y tratar nosotros de trabajar nuestra formación, aprender y cambiar por ahí. Así que no queríamos terminar el programa sin referirnos a esto. Y seguramente en algún momento también vamos a invitar a alguna compañera militante, feminista, que quiera venir a exponer algo al programa. Y bueno, hay tanta cosa para instrumentar que realmente, por la falta hasta de práctica que tenemos, ¿no? en estas cosas, y por todo lo que ha ido pasando y los hechos que se precipitan, no lo hemos llevado adelante todavía. Y nos vamos a despedir entonces, nos pasamos de la hora, con un tema musical que creo que tiene que ver con lo último que hablamos. Y tengo anotado por aquí, porque varias compañeras lo han publicado, pues yo no lo conocía. Se llama Nos tocan a una, respondemos todas. Nos tocan a una, respondemos todas. Y bueno, escuchémoslo y les decimos hasta el próximo viernes, o quizá antes si pasa algo que amerite un programa especial, pero en principio el próximo viernes. Y volvemos a pedir que compartan si están de acuerdo en difundir lo que acá decimos. Chao y que la pasen bien. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza